Bueno, muy buenas. Vamos a realizar el ejercicio 4 del tema 6, que habla sobre varios conceptos interesantes para repasar del tema 6, como es complemento ortogonal de un subespacio, la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio S mayúscula, y luego también relacionados con el producto escalar, pues una base ortogonal y una base ortonormada. Venga, vamos con todo ello. Entonces el ejercicio 4 nos da este subespacio S mayúscula, que son todas las combinaciones lineales de estos dos vectores, el 1, 2, 3 y el 3, 3, menos 3. Y entonces nos pide en el primer apartado que calculemos la proyección ortogonal de cada uno de los vectores de la base canónica del espacio R3 sobre este subespacio que nos da. Bueno, entonces yo aquí en este ejercicio voy a hacer solo del primer vector de sub1. Los demás pues lo hacéis vosotros. En el solucionario, por ejemplo, viene solo el resultado de sub 3, ¿vale? Yo aquí voy a hacer el de sub 1 para que tengáis otro más. Bueno, venga, si vamos con ello, bueno, vamos primeramente en GeoGebra. Vamos a recordar que era la base canónica, son esos vectores que tenéis ahí, sub 1, sub 2 y sub 3, que son el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Si queréis poner esto en GeoGebra, ponéis sub1 y hay que poner el igual y luego paréntesis 1, 0, 0, ¿vale? Separado con comas. Bueno, pues esos son los vectores de la base canónica. Entonces ahora para centrar el tiro vamos a dejar solo visible sub1, ¿vale? Para que no nos molesten los demás. Entonces vamos a tener que hacer la proyección ortogonal de ese vector sobre un subespacio vectorial S mayúscula que nos da, ¿vale? Bueno, si vamos a lo que nos dice la teoría, en primer lugar tendremos que calcular el complemento ortogonal del subespacio S mayúscula que nos da. Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues es una definición. Al complemento ortogonal de S se le llama así, S con este simbolito de aquí, que significa que es S ortogonal, complemento ortogonal de S, que son todos los vectores V que pertenecen al espacio vectorial tal que U por V, el producto escalar de U por V es 0, con un vector genérico de S. Bueno, aunque no lo pide el problema, vamos a recordar aquí porque basta con hacerlo solo con los de la base canónica, es decir, encontrar un vector genérico x y z que sea ortogonal a cada uno de los de la base canónica, a cada uno de los vectores de la base de S, para que con eso baste para que obtengamos el complemento ortogonal. Bueno, entonces haciendo en forma matricial el producto de cada uno de los vectores que nos han dado aquí de la familia del subespacio S por el vector genérico x y z, que sería ese vector v de ahí, entonces estamos imponiendo que el producto escalar de cada uno de ellos, fila por columna, me dé 0. ¿Sí? Cuidado con los órdenes, esta es 2 por 3 y esta de aquí es 3 por 1, por lo tanto esta queda 2 por 1. Bueno, resolviendo el sistema, nos queda un sistema que no es complicado, hacemos un 0 ahí, la segunda fila la sustituimos por menos 3f1 más f2, y luego esta segunda fila nos queda que, si dividimos convenientemente entre menos 3, nos queda más bonito. Bueno, entonces, llegando a las condiciones que tenemos, como teníamos x y z, tres incógnitas, y me han quedado aquí dos ecuaciones, me va a quedar que el vector genérico de ese ortogonal me va a depender solo de un parámetro. Bueno, de abajo a arriba, pues la y me sale menos 4z, y sustituyendo en la primera, pues la x es 5z. Por lo tanto, un vector genérico del complemento ortogonal x y z pues va a ser la x es 5z, la y es menos 4z y la z queda libre. Entonces, sacando z fuera, nos queda que son todas las combinaciones lineales de este vector 5 menos 4, 1, con z perteneciente a los reales. Bueno, ¿por qué basta esta manera de calcular ese ortogonal? Vamos a lo que os decía, que aunque no lo pide el problema, es un tema teórico importante, porque basta con que V sea ortogonal a todos los vectores de la base del subespacio S mayúscula para que sea ortogonal a cualquier vector U que pertenece a S. Bueno, entonces partimos, lo que hemos hecho en el cálculo
es que el vector genérico v que hemos calculado sabemos que es ortogonal a cada uno de los vectores de la base de S, u sub 1 y u sub 2. ¿no? Sabemos que u sub 1 por v da 0 y sub 2 por v da 0, como hemos impuesto aquí en el método. Bueno, entonces vamos a demostrar lo que nos pide esa pregunta, que es, bueno, si yo cojo entonces ahora un vector u genérico de S, como es un vector genérico del subespacio S, se puede escribir como combinación lineal de los vectores u sub 1 y sub 2, porque ese es el tema de una base. Con una base tú puedes llegar a cualquier vector del subespacio. ¿Cómo? Pues existen escalares t sub 1 y t sub 2, tales que lo puedes escribir como combinación lineal de los vectores de la base. Bien, entonces veamos ahora cuánto da el producto escalar u por v. Si hacemos el producto escalar u por v y sustituimos en u esta combinación lineal, mediante las propiedades del producto escalar, tenemos entonces, si operando esto convenientemente, me queda t sub 1 por u sub 1 por v, que esto es 0 por lo que acabamos de imponer, más t sub 2 por u sub 2 por v, que esto es 0 también por lo que hemos impuesto en el método del cálculo. Por lo tanto me queda 0, es decir, queda demostrado que este método que hemos utilizado para calcular ese ortogonal es válido, lo podemos tomar como método general, que es coger los vectores de la base de S y multiplicarlo por un vector para que me dé 0, 0. Con eso basta para que luego ya cualquier vector u que pertenece a S sea ya ortogonal a ese vector v, ¿sí? Como acabamos de demostrar aquí. Bueno, veamos ahora entonces lo que nos piden. Nos piden la proyección ortogonal del primer vector de la base canónica, sub 1. Bueno, y esto de la teoría, en el tema 6 tenéis que cualquier vector se puede poner de forma única como suma de dos vectores, u más v, en el que u pertenece al subespacio S y el otro, el vector v, pertenece al complemento ortogonal. ¿Vale? Esto es un tema de la teoría. Cualquier vector del espacio vectorial se va a poder poner como suma de estos dos vectores, en el que uno pertenece a un subespacio conocido y el otro entonces pertenece a su complemento ortogonal. Bueno, si vamos a GeoGebra, ¿esto cómo va? Pues de la siguiente manera. Vamos a dibujar para que se vea mejor eso que tenemos en celeste. ¿Sí? Eso sería el subespacio S. Vamos a ponerlo ahí. Este sería el subespacio S. ¿Vale? Y ahora tendríamos que eso que tenemos ahí es el complemento ortogonal. ¿Vale? La recta que tenemos ahí en punteada, pues es ese ortogonal. ¿Vale? Entonces, lo que nos están pidiendo es que ese vector S que tenemos ahí, ese vector S1, perdón, que es el primer vector de la base canónica, tenemos que ser capaces de expresarlo como suma de un vector que está, vamos a ponerlo un poco más grande para que lo veáis. Así. El vector u que está en verde, que esa es la proyección ortogonal de S1 sobre S, ese es el que nos están pidiendo, el vector verde, más otro vector v, que es ese de ahí. ¿Vale? Eso es lo que va a ser el centro de nuestro primer apartado. ¿Sí? ¿Qué nos están pidiendo? Pues nos han dado el plano celeste, que es el subespacio S, y me piden la proyección ortogonal de S1 sobre el subespacio S, es decir, me están pidiendo el vector verde U. Y la teoría dice que cualquier vector del espacio vectorial se puede poner como suma, ya veis que si haces la regla del paralelogramo, se puede poner como suma de un vector que está en el subespacio S y otro vector que está que pertenece al complemento ortogonal. Bien, pues todo eso es lo que vamos a ir haciendo. Bueno, ¿de qué manera podemos hacer esto de manera algebraica? Pues de la siguiente manera. A ver, U como pertenece a S, como hemos quedado antes, el vector U que estamos buscando lo puedo escribir de manera genérica como combinación lineal de los vectores de la base. Y luego el vector V, que pertenece al complemento ortogonal, como hemos calculado antes, de manera genérica se puede escribir así, como combinación lineal del vector de la base.
Bien, bueno, aunque por concretar, ya veis aquí que se ve muy bien que la dimensión de S ortogonal es 1 y la dimensión de S es 2 y que haciendo la suma de ambas dimensiones me da que completamos el espacio vectorial R3. Bueno, entonces ahora ya se trata de imponer solo la ecuación que tenemos aquí. ¿Cómo? Pues el vector S1 es el 1, 0, 0, el vector U es esto que tenemos aquí de manera genérica, que sería toda esta parte de aquí, y el vector v que pertenece a ese ortogonal es este de aquí. Entonces me falta resolver este sistema, que además los apuntes me dicen que este sistema va a tener siempre solución única. Bueno, pues por el método de Gauss escalonamos convenientemente y llegamos de abajo arriba a estas soluciones. Si z es 5,42avos, la y es un noveno y la x es un 14avo. Bueno, entonces podemos ya con esto calcular cuánto es tanto u, que es lo que me piden, como v. Bueno, entonces sustituyendo podemos calcular lo que decíamos. Podemos calcular u, es decir, la proyección ortogonal de S1 sobre S. Entonces ese vector u es este que tenemos aquí. Esta sería la solución, ¿vale? Por eso lo he puesto esta solución, ¿no veis? La he tecleado en GeoGebra y se ve gráficamente perfectamente que coincide. Por eso es interesante que hagáis las cosas con GeoGebra, porque los resultados, si los ponéis, podéis ver gráficamente si lo tenéis bien o lo tenéis mal, ¿sí? Veis ahí que cae perfecto, es la proyección ortogonal de S1 sobre S. Es el vector u que hemos calculado. Y el vector v, pues otro tanto, sustituyendo convenientemente, podemos calcular también v que pertenece al complemento ortogonal. Sustituyendo x y z, tendríamos ese vector de ahí. Bueno, como veis, pues podemos dibujar esto en GeoGebra, que os lo he puesto ahí. En lo que nos pedían era el vector verde, el vector u. Bien. Bueno, vamos con el segundo apartado. El segundo apartado del problema nos decía que comprobemos que esta familia original que nos dan del subespacio S, que es una familia ortogonal. Bueno, pues para demostrar que es una familia ortogonal basta hacer su producto escalar y ver qué da. Si da 0, como es el caso, es que es ortogonal. Si hubiese dado distinto de 0, pues no es ortogonal. Recordad que si me hubiese salido distinto de 0, y así repasamos otros conceptos, podríais ortogonalizar esa familia mediante el método de Gram-Schmidt, ¿vale? En este caso, pues me piden que compruebe que es ortogonal, pues ya lo es. Y además nos piden que, una vez de comprobar eso, que completemos esta familia hasta llegar a una base ortogonal de R3. Entonces, para ello, ¿cómo lo haremos? Pues si vamos a GeoGebra, lo vamos a ver mejor ahora sí. Vamos a hacer una estrategia visual, vamos a quitar ahora el vector u para que no nos moleste. Bueno, ¿qué acabamos de demostrar nosotros? Pues que u sub 1 y u sub 2, si los ponemos ahí, ¿veis esos vectores que tenemos ahí? Si yo convenientemente muevo el plano, ¿no veis? Acabamos de demostrar que u sub 1 y u sub 2 pues son perpendiculares, son ortogonales, perdón, ¿sí? Entonces, porque su producto escalar da 0. Y me piden que complete hasta llegar a una base de R3. Bueno, ¿y cómo lo puedo hacer para llegar a una base ortogonal? Para que la base sea ortogonal, pues como estábamos comentando, podemos coger cualquier vector del complemento ortogonal, por ejemplo ese vector v que hemos calculado, ¿sí? Para eso sirve la definición. De hecho, te lo dice el enunciado, te dice que utilices lo que has hecho antes al hacer la proyección ortogonal para completar esta familia. Entonces esto eran dos partes. Primero comprobar que u sub 1 y u sub 2 era ortogonal, que ahí se ve muy bien el dibujo. ¿Con qué lo hemos comprobado? Con el producto escalar. Si lo pongo así en planta, ¿sí? Se ve muy bien. Que u sub 1 y u sub 2 son ortogonales. Entonces ahora, ¿cómo completo para tener una base ortogonal de R3? Pues cogiendo cualquier vector que está en el complemento ortogonal. Por ejemplo, ese que teníamos antes, ¿sí? Entonces podría haber cogido este que teníamos antes, que este era el vector v, o como dijimos en clase, para quitarnos denominadores, pues puedes multiplicar todo por 42 y queda un vector más bonito. Si multiplico todo por 42 queda este, y luego además este a su vez, pues todo es múltiplo de 5, entonces dividiendo convenientemente entre 5 tenemos ese de ahí, ¿vale? Bueno, entonces si dibujamos esto en GeoGebra, ¿no veis? Pues se ve bien que esa sería una familia ortogonal, por lo tanto esta familia
es una base ortogonal de R3. Y en el último apartado nos pide que la hagamos ortonormal. Ya sabéis que una vez que la tengo que es ortogonal, para hacer ortonormal basta con dividir entre la norma del vector y de esa manera los haremos unitarios, que es para que una base sea ortonormal tienen que cumplirse dos cosas, que los vectores sean ortogonales en primer lugar, que eso ya lo hemos visto que funciona, y la segunda es que cada uno de ellos tenga norma unitaria, y para conseguirlos en norma unitaria es calcular la norma del vector. ¿Sí? La norma es pues, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que entonces sale 14. En este de aquí, cuidado, pues hay que, al sacar debajo la raíz, abajo queda raíz de 27, pero poniéndolo como 3 raíz de 3, se me va con el 3 de arriba, si operáis convenientemente con conceptos de bachillerato, y esta última, con lo de la norma del vector, pues sale raíz de 25 más 16 más 1, que es raíz de 42. Entonces, de esa manera ya estos vectores, esto sería una base ortonormada, porque son ortogonales entre sí y además la norma de cada uno de ellos es 1. ¿Sí? Estos vectores, si los pusiésemos en una matriz P en forma de columnas, cumpliría esa matriz P que es ortogonal, es decir, que P por P', por su traspuesta, da la identidad y viceversa. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya servido el repaso de todos estos conceptos y al visualizarlos con GeoGebra, pues siempre creo que ayuda.